Bueno, esta tarde tengo el privilegio de compartir con usted una palabra. En estas últimas semanas, el Señor ha guiado de tal manera en que se han estado hablando temas que tienen que ver con la familia. Se unió a esta serie también en una ocasión el pastor Sergio de Villahermosa, Tabasco. Nos compartió algo ahora que vino al Congreso de Matrimonios en febrero. El pastor Sergio nos ha estado compartiendo también. Y también el pastor Jonathan, que vino del país de Chile, también compartió algo por ahí hace unos domingos. Le recomiendo que la escuche. También acerca de la familia. Qué tema tan importante, ¿no lo cree? Que nos atañe a todos. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Josué 24:15, por favor, para comenzar el tema de hoy. Josué 24:15. Lo voy a leer y si me acompaña, voy a comenzar para aprovechar el tiempo. Dice así Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dijo Josué? Serviremos a Jehová. El valor de la familia, mis hermanos. Quiero hablarle un poquito acerca del valor de la familia. Quiero darle una reseña del valor de la familia. Desde el principio, cuando el Señor creó al hombre, lo creó con la necesidad de habitar en familia. De esto debemos todos estar conscientes. Dios nos creó con la necesidad de habitar en familia. Es muy difícil que un ser humano alcance su desarrollo total fuera de un ambiente familiar. Es muy difícil. El Señor determinó en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté ¿qué? ¿Quién lo dijo? ¿Adán o el Señor? El Señor. Y al decir hombre se refiere a cualquier ser humano. No es bueno que ningún ser humano esté solo. No es bueno. Y si Dios lo dijo, es sabio, ¿no lo cree? Y es porque realmente cada ser humano necesita estar en compañía. Importante que lo acuñemos, mi hermano. Aunque yo lo hayamos leído muchas veces y lo aplicamos al hecho de que Dios da una compañera al hombre que está solo, al soltero o a la soltera. Pero esto va más allá, mucho más allá. La soledad a la que el Señor se refería era la soledad en cualquier forma del ser humano. No es bueno que ninguna persona esté sola. El Señor termina diciendo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, el Señor determinó, no es bueno que el hombre esté solo, como le decía, ciertamente se refería a darle una compañera de vida, su ayuda idónea, y en el caso de una mujer, darle un compañero de vida, su cabeza espiritual. Pero la bendición de tener un cónyuge, tanto para el varón como para la mujer, trasciende mucho más allá de la bendición del matrimonio. Esta bendición crece a un tamaño y valor incalculables al crearse con el matrimonio, la familia. El seno familiar es el seno de mayor bendición y protección en el que un ser humano puede vivir y desarrollarse. El seno familiar. Y fue el Señor quien lo instituyó como resultado y bendición de la institución del matrimonio. El matrimonio es antes que la familia, pero al formarse el matrimonio ya se forma la familia. Un matrimonio aunque no tenga hijos es una familia, ¿sabía usted? Es una familia. Ya hay un compañerismo tan penetrado entre uno y el otro. Ya son una sola carne. Y ese es uno de los propósitos de la familia, ser uno. Cuantos sean todos, contando a los hijos, ser uno todos. Es una meta y un reto muy especial que no en todas las familias se alcanza a lograr. Son familias muchos de nombre, porque se apellidan igual, de papá y mamá, pero no hay unidad. Como cristianos debemos defender eso, y de eso nos han estado enseñando. Tener y estar en una familia es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un regalo de Dios. Como quiera que esté tu familia en las circunstancias. Tú puedes ser una mujer viuda, un hombre viudo, una mujer quien su esposo se fue. Muchas circunstancias pueden estar ocurriendo en tu familia que la lastimaron, pero si tú estás ahí firme, donde debiste haberte quedado, tú no te fuiste, tú estás ahí, tú estás en tu familia. Y debes seguir luchando por ella. ¿Están de acuerdo o no? Debes luchar por tu familia. Tener y estar en una familia es un regalo de Dios, sin importar las circunstancias que rodean a cada familia.
Muchos piensan que al haber perdido un miembro de la familia se disolvió. No, no, no. La familia está ahí y sigue habiendo amor si luchamos porque el amor de Dios esté en ese seno familiar por el cual estamos peleando. Y para aquellos que no tienen una familia de su misma sangre, Dios promete en su palabra hacerlos habitar en familia. Pues todos necesitamos habitar en familia. Dice Efesios 2:19, Pablo hablando, Efesios 2:19, dice Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no somos extraños. No. Si vino algún esclavo a afiliarse a la iglesia de Éfeso y no tenía papá, ni mamá, ni hermanos, estaba solo, Pablo les dice a todos esos hombres y mujeres que podían haber estado solos por alguna razón, sin familia de sangre, les dice: no, ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos pertenecen a la familia de Dios aquí? Además de tener tu familia, somos de la familia de Dios, los que estamos aquí. Fíjese, por eso todo aquel que no tiene familia puede tener muchos padres y hermanos. Recuerda cuando a Jesús le dijeron: Jesús, ahí te buscan afuera tu madre y tus hermanos. ¿Qué respondió él? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que él es el hermano mayor. ¿Quién? Jesús. Y nosotros somos de la familia de Dios por la sangre de Jesús. ¿Cuántos dan gracias por eso? Es hermoso estar en una familia, y más si es una familia que Cristo redimió y comenzó con su sangre. Entonces alguien que no tiene familia de sangre puede tener muchos padres y muchos hermanos en Cristo, de manera que pueda desarrollarse en medio de un ambiente familiar, aunque no haya lazo de sangre natural. Pero sí por el lazo espiritual que la sangre de Cristo ha provisto para que la iglesia sea una familia espiritual. Esto quiere decir, mis hermanos, fíjese usted, que como iglesia debemos cuidar que nuestro ambiente aquí en la iglesia sea familiar. Que tú trates al que está a tu lado como hermano, en verdad, como hermana. Que sea sensible por si tiene alguna necesidad. Y así como puedes suplir, guiado por Dios, la necesidad de uno de tus hermanos en la carne, de tu hermana, de tu suegra, de un hijo, de tu hija que necesita algo en determinado momento, que también tengamos esa sensibilidad para nuestros hermanos de la iglesia. Entonces, repito, quiere decir que como iglesia debemos cuidar que nuestro ambiente aquí en la iglesia sea familiar, haciéndonos sentir unos a otros a ese nivel, como familia. Y a quienes el Señor va añadiendo a la iglesia, a las nuevas almas, ¿verdad? También recibirlos, decirle: oye, no te conozco, ¿cómo te llamas? Cuando es el momento de la alabanza y el director dice: saluda al que está a tu lado, voltear y decirle: hola, ¿cómo te llamas? Ya estás haciendo un lazo familiar. Y Dios ya te está conectando con alguien que tal vez pueda llegar a ser tu amigo, que puedas llegar a suplirle una necesidad. No lo sabemos. Debemos tener una actitud familiar en la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es una gran responsabilidad que tenemos como iglesia, siendo cada uno parte de una familia. Y aún más por si por alguna razón alguien está lejos de su familia o se siente solo, pues hacerlo sentir en casa. Dice el Salmo 68:6. Fíjese lo que dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Lo repetimos? Léelo conmigo. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es importante, mis hermanos, el valor que tiene la familia y el valor que le da el Señor en su palabra. ¿Quién hace habitar en familia a los desamparados? El Señor. ¿Y por medio de quién lo hace? Por medio de la iglesia. Así que no dudes en ningún momento en voltear tu cabeza a quien está en la calle, a quien está en la banqueta, compartir el evangelio, a quien está en la iglesia y no conoces, y saludar e interactuar y saludar con cordialidad, con amor. Porque esa cordialidad y ese amor, esa amabilidad hace sentir a muchos desamparados en familia. Qué importante, ¿no? Gálatas 6, 9 al 10, lo voy a leer si me acompañas, dice así, Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos, es decir, no te desanimes, no lo dejes de hacer. ¿Qué? Pues de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Lo que Dios te diga para bendecir a alguien y hacerlo sentir que es cercano a ti, porque Cristo nos unió con su sangre como hermanos. Porque a su tiempo segaremos. Dios no se queda con nada, ¿verdad?
El que da al pobre, a Dios le presta y Dios se lo devolverá. Si no desmayamos, dice Pablo. Así que dice el 10, según tengamos oportunidad. ¿Has tenido oportunidad de ayudar a alguien? Según tengas oportunidad, hazle bien. ¿A quién? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, aquellos que ya sabes que son hijos de Dios, que son fieles a la iglesia. A todas esas personas acércate y en el saludo Dios te habla y te dice cómo ayudar, o les dice a ellos cómo ayudarte a ti. Hay una conexión a través del Espíritu Santo que nos une a todos como la familia de la fe, y es una bendición que en esta conexión santa y de amor, de respeto, mis hermanos, tenemos que respetarnos. Cualquiera que sea nuestra situación, tiene que haber respeto siempre. En ese trato Dios nos habla a todos para seguir ayudándonos. En la iglesia primitiva, dice en Hechos capítulo 2, tú lo puedes leer en casa, que vendían lo que tenían todos para ayudar a los que no tenían nada. Que oraban juntos, adoraban juntos, hacían todo juntos, comían el pan juntos, celebraban la Santa Cena juntos, y cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. Y la iglesia daba testimonio al pueblo y se maravillaban de las grandezas que Dios hacía entre ellos, milagros y cosas hermosas entre la familia de la fe. Así exhortó Pablo entonces a los Gálatas sobre cómo debían tratarse entre ellos, y los compromete a tratarse como una familia. La iglesia es una familia. Saluda a todos. Siempre que salgas por el mezanín, por acá, por allá, procura levantar tu rostro y saludar a todos. Eso sanará tu corazón. No te agaches. Saludar a todos sana el corazón. ¿Cuántos lo creen? Porque brota de ti cordialidad y una amabilidad que viene del amor de Dios hacia la gente, y no sabes lo que puede ocurrir con un simple saludo. Es la gracia de Dios actuando entre nosotros como hermanos y familia de la fe. La Biblia entonces nos enseña que la familia fue diseñada por Dios para el sano desarrollo espiritual de todos los seres humanos. Es por eso la insistencia de Satanás de destruir las familias, con abandono, con divorcio, con cuestiones de diversidad de género, con nuevas leyes, con nuevas legislaciones en diferentes países que ya no creen en el matrimonio. Puras falacias, mi hermano. Satanás insistiendo en destruir a la familia y querer erradicar el concepto familiar que el Señor diseñó, pero no lo va a lograr, ¿verdad que no? Por lo menos aquí no. A Josué, el sucesor de Moisés, la Biblia nos lo presenta como un hombre de familia y con un celo especial por servir a Dios junto a su familia. Él dijo: yo y mi casa, di conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si es una determinación en ti, se puede convertir en una promesa de Dios para ti. Si tu esposa no es cristiana, si tu esposo no es cristiano, si tus hijos no lo son todavía, determinarlo así se puede convertir en una promesa de Dios para ti. Mire, y como buenos mexicanos diríamos: ¿por qué Josué dijo yo y mi casa? El burro por delante. Solemos decir eso los mexicanos, ¿verdad? No, se dice mi casa y yo. Es que aquí no es el burro por delante, es el líder y cabeza por delante. Digan conmigo los varones, yo y mi casa. Fíjate, varón, y al decir yo y mi casa, ¿qué estás haciendo? Te pones tú primero. Tú te responsabilizas primero, ¿cierto o no? No es una cuestión de gramática, ni de ortografía, ni de gimnasia, ni de magnesia. Es una cuestión de lógica espiritual. Yo, es decir, yo primero, dice el varón, que es la cabeza, no el cabezón, la cabeza. Yo y mi casa. Y la mujer que ama a Cristo y tal vez está sola por alguna circunstancia, la mujer dice yo y mi casa. Y algunas dijeron yo, porque se sujetan a Cristo como su cabeza, ¿verdad? Esa es la cuestión aquí, mis hermanos. Dice Josué: serviremos. La palabra servir habla de trabajar en todo sentido, ser esclavo, sujetarse y ministrar. Esto habla de obedecer, mis hermanos, al límite. Obedecer en todo. En la Biblia, servir al Señor también siempre será sinónimo de adorar. Siempre, mi casa y yo, o yo y mi casa, adoraremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Adoraremos. Y adorar, mis hermanos, lejos del ámbito de la música, es postrarse honrando al Señor. Esa es la palabra shachá en hebreo, que
Abraham dijo cuando dijo: el muchacho y yo iremos y adoraremos. Cuando Isaac y él iban a ir al monte, iremos y adoraremos. ¿Qué iban a cantar o qué? Iban a postrarse ante Dios en humillación para hacer su voluntad. Josué, perdóneme, aunque es un sinónimo, ¿verdad? En hebreo. Josué es la representación del varón, líder, responsable, entregado, fiel y determinado a realizar la tarea que le fue asignada por Dios por medio de su superior. ¿Quién era su superior? Moisés, que en su caso fue Moisés el libertador, de quien Josué fue sucesor y quien le delegó la tarea de llevar a Israel hasta la tierra prometida. Esto usted lo puede leer después en Josué 1, pero quisiera invitarle a leer solo un párrafo perfecto. Puede leer, quise decir, todo el capítulo. Lea conmigo unos versículos de Josué 1, si es tan amable. Si aparece en pantalla, sígame por favor con su vista. Aconteció después, Josué 1:1, de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Somos sucesores. Mi padre iba a la iglesia. Mi padre, hablo de mi padre en la carne. Mi madre también venía a la iglesia. Ahora me corresponde a mí llevar a mi familia a la presencia de Dios. Y así le pasó a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice el Señor. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, este río, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y dice el verso 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, es decir, cumplo mi promesa, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Había una promesa para las familias de Israel, mis hermanos, como la hay para tu familia. Cada varón responsable de una familia tiene como encomienda primordial llevar a su familia a la tierra prometida. Es decir, cada varón es responsable, o cada mujer que está tomando ese lugar en su casa, porque no hay varón muchas veces. Es decir, es responsable de guiar espiritualmente a su familia a cumplir los propósitos que Dios tiene y quiere cumplir en la familia. Tú no sabes si tu hijo va a ser pastor. Tú dices: no, yo soy un hombre que siempre he trabajado secularmente, asisto a la iglesia con regularidad, diezmo, doy mis ofrendas, soy fiel, me gusta la vida cristiana, me gusta comprometerme en consagración con el Señor, pero nunca he servido en ningún ministerio. Creo que mi llamado ha sido apoyar en lo económico, de vez en cuando voy ahí a las misiones, pero no sabes si tu hijo va a ser pastor, no sabes si tu hija va a ser directora de alabanza. Entonces debes de luchar para que se cumplan los propósitos de Dios en tu familia. Debes de llevarlos a la tierra prometida. Mi mamá no se imaginaba que yo fuera a estar un día predicando aquí, y ella fue la que me llevó de la mano a una iglesia cuando yo tenía 11 años. Ningún padre se imagina muchas cosas que van a suceder en sus hijos. Nuestra tarea es llevarlos, y el Señor sabrá lo que hace con ellos. ¿Amén o no? Así es, mis hermanos. Responsables entonces de guiar espiritualmente a nuestra familia para que Él cumpla los propósitos que Él tiene. Porque una familia que busca cumplir los propósitos de Dios va a afectar para edificación y bendición a otras familias, a otras. Y cuando esto ocurre, cuando una familia guiada por un líder espiritual responsable cumple los propósitos de Dios, la bendición se transmite a las nuevas generaciones. Yo ya tengo 54 años, mi hermano. Tengo aquí en la iglesia desde el año 2000. Tengo 24 años aquí. ¿Cómo cree usted que me siento al ver a tantos niños que yo vi corriendo, a jóvenes ahora, que yo vi corriendo en los pasillos? Ahora muchos de ellos tocando la guitarra, tocando el piano, tocando la batería, y uno ya pues haciéndose así para atrás, ¿verdad? Porque ya viene la nueva generación. Y saber que pusiste tu granito de arena para que ellos no se desanimaran a servir al Señor en el llamado que les hizo en la alabanza. Y muchos en otros ministerios. Hay muchos Timoteos acercándose a sus Pablos para aprender y pastorear, ir a misiones, servir en los niños, servir en la alabanza, servir en el instituto bíblico. Vienen nuevas generaciones, y si tú cumples tu tarea de guiar a tu familia espiritualmente a la tierra prometida, vas a afectar a otros y a otras generaciones, quienes también serán benditos, serán salvos y servirán al Señor. No sabes a quién vas a afectar si tan solo eres obediente. Fíjate, simplemente en Génesis 12:3, escucha lo que le dijo Dios a Abraham, el padre de la fe. Solo por su obediencia, fíjate lo que pasó. Le dice el Señor a Abraham en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Estoy contigo, Abraham.
y serán benditas en ti todas las ¿qué? Familias. ¿Por qué le dijo familias? ¿Por qué no le dijo todas las personas de la tierra? Todos los habitantes ¿por qué dijo familias? Por el valor que el Señor le da a la familia. Por eso le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas, hasta la tuya y la mía. Hoy tu familia y la mía es bendecida por la obediencia de Abraham, ¿sabías? La obediencia de una persona, mis hermanos, trasciende por bendición a otras generaciones. No todos los jefes de las familias, cuando Josué tomó el lugar de Moisés, no todas las familias de Israel que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida. No. Es decir, no todos los padres y familias se determinaron a cumplir la voluntad de Dios. No todos quieren. Aunque muchos vienen a la iglesia, no todos se deciden. ¿Y qué pasó con aquella generación que salió libre y alegre de Egipto? Todos salieron danzando de Egipto por la libertad. A todos nos gusta la libertad. El problema es que a no todos nos gusta, o a no todos les gusta, el compromiso. Compromiso y libertad no van de la mano para muchos. Salieron alegres de Egipto por la libertad, pero a la hora de recibir la ley de Moisés, la ley del Señor en el Sinaí, no se quisieron comprometer y siguieron adorando ídolos. Todos salieron alegres de Egipto por la libertad, pero no todos, a no todos les alegró el compromiso de recibir la ley y de obedecerla, para llegar a ser el pueblo que reflejara la gloria de Dios en la tierra. Eso quiere el Señor, que sea la iglesia. Eso quiso Él que fuera Israel, ahora quiere que eso sea la iglesia, el Israel espiritual, que somos usted y yo. Muchos no creyeron, no perseveraron, fueron libres, como muchos hoy son libres, pero aprovechan esa libertad para volver al libertinaje. Dice la Biblia: no aproveches la libertad en Cristo para volver a ser esclavo del pecado. Es para comprometerte ahora. La libertad en Cristo es para ser esclavo de sus mandamientos. Y no hay otra cosa que pueda hacer más feliz a un ser humano. Muchos se quedaron atrás en el desierto. Muchos murieron. En el monte Sinaí muchos fueron tragados por la tierra. Cuando Coré se rebeló, muchos fueron tragados por la tierra. Mire, a partir de que Moisés los sacó de Egipto, hubo muchos que renegaban. Eran libres, pero no se querían comprometer. Los padres no fueron responsables de apegarse a la ley que Moisés les trajo desde la cima del Sinaí, los 10 mandamientos. Una ley santa, sencilla, mis hermanos. Tú te la puedes aprender de memoria. Y si amas al Señor y a tu prójimo, la cumples toda así. Dice Jesús, ahí está la ley y los profetas. Una ley sencilla pero poderosa para purificar la vida de las familias. Los 10 mandamientos. Hay una clase de los 10 mandamientos en el Instituto Bíblico que dura todo un trimestre. Una ley fácil de aprender y fácil de amar, y por medio de la cual el Señor honra a quienes la obedecen con amor. ¿Cuántos aman los mandamientos de Dios aquí? Amén. Un mandamiento dice: no mentirás. Si no le mientes a tu esposa, si no le mientes a tus hijos, eres bendecido. Si siempre hablas la verdad en tu casa es bendecida. ¿Cuántos quieren que su casa sea bendecida? Y eso es solo obedecer un mandamiento. ¿Qué decidió hacer el Señor, mis hermanos, con las familias de esta generación incrédula? Es una amonestación para ti, para mí, no amenaza, amonestación, que es una advertencia. Todas estas familias que renegaban y le decían: ¿a qué nos sacaste, Moisés? Y haznos un becerro, Aarón, para adorarlo. Y queremos ser idólatras, y ya somos libres y vamos a hacer lo que queramos. Y Moisés se fue al monte, no sabemos cuándo venga, así que vamos a ponernos a beber, a embriagarnos y a disfrutar de la vida loca. ¿Qué hizo el Señor con todas estas familias de esta generación incrédula? Mire, cuando el Señor llevó a Israel al monte Sinaí a recibir sus leyes, estuvieron ahí casi por un año, dicen las crónicas. Ahí en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios. Los israelitas tuvieron una oportunidad, mis hermanos, de entrar a la tierra prometida, pero no confiaron en que Dios les daría la victoria, porque había muchos enemigos en la tierra prometida que ellos tenían que llegar a vencer con fe, en batalla. Pero Dios lo iba a hacer por ellos, pero no creyeron. Debido a su incredulidad, el Señor no les permitió entrar a la tierra prometida. Usted lo sabe, o la mayoría lo sabe, sino que los hizo vagar por el desierto hasta que muriera toda la generación desobediente. Esto fue aproximadamente 40 años. Se cree que una generación se considera de 40 años.
¿Por qué estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto? Porque el Señor dijo: hasta que se mueran todos los que no me creyeron. Y nacieron los hijos de los incrédulos, pero el Señor empezó a poner en sus corazones, en su ser, corazones de carne, a que amaran su ley. Y nació una nueva generación que amaba los mandamientos de Dios, y que Josué empezó a liderar. Y estos empezaron a amar los mandamientos de Dios, y fueron los que llegaron a la tierra prometida. Pero la primera generación, casi toda se murió sin llegar a la tierra prometida, incluyendo Moisés. Fue hasta que los israelitas vivieron su peregrinación en el desierto que comenzaron a amar y a obedecer las leyes de Dios. Y entonces comenzaron a enseñar a la nueva generación a obedecer las leyes de Dios, a fin de que pudieran entrar en la tierra prometida. Por eso es importante, mis hermanos, valorar los desiertos por los que el Señor nos permite pasar como familia. Si estás pasando por un desierto como familia, valóralo, porque esto va a purificar tu familia. Y si este desierto provoca que tu familia se acerque al Señor, entonces vas rumbo a la tierra prometida. Vas rumbo a lo que Dios quiere para tu familia. Las pruebas nos ayudan a entender que los propósitos de Dios y su ley nos llevan a cumplir su voluntad. Una familia puede afectar a toda una generación, para bien o para mal. Una familia puede afectarla para rechazar al Señor y su ley, o para ir en pos de Él y de su voluntad. ¿Qué está haciendo tu familia? ¿Afectando a los demás miembros de la demás familia? ¿O te estás haciendo notar junto con tu familia como un foco de bendición, como una lumbrera que alumbra en la noche, como una nube que da sombra en el día? A medida que los hijos de las familias de Israel crecían, sus hijos iban creciendo. De los padres que desobedecieron, ahora sus hijos iban creciendo. Porque mire, Dios es bueno y trae esta bendición de que muchos hijos cuyos padres no quisieron seguir a Dios, ellos sí se deciden a seguir a Dios. ¿Usted lo ha visto en alguna ocasión? Yo lo he visto. Hijos cuyos padres dicen: yo no, y el hijo dice: yo sí. Y empieza una nueva generación que ama al Señor. A medida que los hijos de Israel crecían, de la nueva generación, después de todos aquellos quejumbrosos en el desierto, con frecuencia les recordaban que la fe y la obediencia a Dios traían victoria, mientras que la incredulidad y la desobediencia producían tragedia. Es decir, fueron siendo alimentados con una nueva mentalidad. Hijo, tú ama a Dios y ama al Señor y crece amando al Señor. Mira, aquí están los mandamientos, apréndetelos de memoria. Y aquí están. Y cuando el último de la generación mayor y los de la nueva generación fueron adultos, los israelitas se prepararon para pasar el río Jordán y poseer la tierra prometida anhelada por tanto tiempo. Tú que tienes una familia, ¿qué es lo que anhelas más como familia? ¿Qué es lo que tu familia anhela más? ¿La herencia del tío Genaro? Los que son de Timbiriche para acá no me entendieron. Además de alcanzar los propósitos de Dios, ¿qué más significa llegar a la tierra prometida? Hay padres que se han determinado a seguir al Señor y que su descendencia siga al Señor junto a ellos. Y cuando la voluntad del Señor es el primer lugar en la vida de los padres y de sus familias, los anhelos y deseos van más allá de lo material. Y saben que alcanzar la tierra prometida significa más que tener una bonita casa o un patrimonio. Significa la salvación de la familia. ¿Nos dicen amén a esto? Significa la salvación de los familiares y de las próximas generaciones. Esta es la prioridad en el corazón de Dios, mis hermanos, y debe serlo también en cada familia cristiana. Ora por la salvación de tu familia y no dejes de hacerlo. El liderazgo de Josué fue una nueva etapa para el pueblo de Israel, y su liderazgo fue crucial para llevar a las familias a la tierra donde el Señor deseaba llevarlas. Cuando Josué expresó: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, sus palabras nos dejan ver también, mis hermanos, el valor que Josué le daba a la familia. Yo y mi casa. Josué en realidad no pretendía servir al Señor él solo. No, mi esposa no quiere venir a la iglesia, pastor, yo ya vengo solo. No, mis hijos también saben dónde andan. Y ya no oras por ellos. No hay que orar por ellos. Se van a ir al infierno si el Señor no los salva.
¿Cuáles fueron sus cualidades para convertirse en líder de la nación? A Josué. Pero sobre todo, mi hermano, escuche, y más importante, ¿cuáles eran las cualidades de Josué para mantenerse como un líder sobre su familia? Porque el simple hecho de decir yo y mi casa nos hace ver que Josué no perdió piso al ser un gran líder, un hombre llamado a ser un líder de todo Israel, no sé de cuántos millones de judíos. Eso no lo hizo perder piso de ser el jefe de su casa, de su casa. La gran responsabilidad de su liderazgo sobre una nación no le quitó a Josué el privilegio de seguir liderando a su familia, porque él no lo permitió. Él no lo permitió. Hace poco fui a un parque a andar en bicicleta y vi que mucha gente volteaba a ver a un hombre que también iba en su bicicleta e iba cuidando a su pequeñita que iba en su bicicletita. Yo ya había pasado varias veces y veía y me daba cuenta que volteaban a verlo, hasta que me di cuenta que era el gobernador Alfaro, que llevaba a la niña más chiquita en la bicicleta. Entonces yo dije, bueno, qué bien se ve, ¿no? Que el gobernador se dé tiempo para llevar a su niña, a la más chiquita, a andar en bicicleta al parque metropolitano. Note usted cómo habla de alguien que atienda a su familia. ¿Cierto o no? No nos vamos a meter en política, y de eso ya estamos escuchando al pastor Chuy los domingos, ¿verdad? Pero estoy viendo a un hombre que tiene un sinnúmero de ocupaciones y se da el tiempo para llevar a su pequeñita a andar en bicicleta. No sé si andaban algunos guaruras alrededor del parque, pero él andaba. Y muchos gobernantes se apenan de que los vean porque muchos no los quieren, no los respetan. Debemos de respetarlos, ¿sí o no? Y debemos de saludarlos. Yo no alcancé a saludarlo, pero lo vi de lejos y vi que saludó a otras personas con mucha pena, pero no le despegaba la vista a su niña. Creo que tiene puras hijas el gobernador Alfaro, ¿no? Y bueno, ahí lo vi y se me hizo un detalle que recordé cuando estaba escribiendo aquí. Y dije, qué importante es, ¿cómo se nota cuando alguien está con su familia? Sus cualidades de Josué. Primeramente Dios lo llamó. Cuando usted lea Números 27, ahí dice cuando Josué fue llamado por el Señor. También fue uno de los únicos 2 testigos oculares de las plagas de Egipto, de Éxodo, que quedaron con vida. Nadie quedó con vida de los que vieron las plagas más que Josué y otro más. Había sido testigo de las grandezas de Dios. Había sido ayudante de Moisés por 40 años, ayudante. De los 2 espías que fueron a la tierra prometida, solo él y Caleb demostraron una confianza plena en que Dios les ayudaría a conquistar la tierra. De los 12, 10 fueron incrédulos. No, son unos gigantes, nos van a destruir, no les vamos a durar nada. Y Josué y Caleb dijeron, no, el Señor nos va a dar la tierra. Estas cualidades, mi hermano, más que distinguir a un hombre o a una mujer para liderar una nación, son cualidades necesarias para liderar una familia, lo cual es tan importante como liderar una nación. En ese momento, para el gobernador Alfaro era tan importante las decisiones del estado de Jalisco como llevar a su pequeñita a andar en bicicleta, ¿no? Pablo dijo: a quienes reciben el llamado a pastorear la grey de Dios, a los obispos, a quienes reciben el llamado, no a quienes anhelen ser obispos sin tener el llamado, porque hay muchos acomedidos, ¿verdad? Pablo les dice: si no gobiernas bien tu casa, no podrás cuidar la iglesia de Dios. Así les dice en 1 Timoteo 3:5. Si no gobiernas bien tu casa, no podrás cuidar la iglesia de Dios. Significa que las cualidades para un liderazgo, mis hermanos, de un grupo grande, como puede ser Israel para Josué, o puede ser una iglesia para un pastor, tienen que hacerse notar primero en el liderazgo familiar. Las cualidades de Josué interpretadas para nosotros hoy son imprescindibles para liderar a una familia. Ya dijimos, ser llamado por el Señor, que si el Señor ya te llamó a liderar a tu familia, varón, hermana, mujer, a atender eso con gozo y con esfuerzo y con todas tus fuerzas, ser testigo y proclamador del poder de las grandezas de Dios, así como Josué vio las plagas y vio cómo descendieron aquellos insectos, el fuego del cielo, todo eso. Ser testigo de las grandezas de Dios. Caminar junto a líderes que aman a Dios, como Josué caminó con Moisés, y aprender de ellos con fidelidad y lealtad. Y número 4,
haber desarrollado una fe y una perseverancia inquebrantables. A Josué nada lo hacía volver atrás. Puedes leer todo el libro y te das cuenta de lo que te digo. ¿Bajo qué circunstancias, mis hermanos, Josué decidió servir al Señor junto con su familia? Vaya conmigo a Josué 24:14, por favor. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. ¿Y cómo más? Y en verdad. Es la exhortación de todos los tiempos, mis hermanos, que trae la palabra de Dios a nosotros. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Ya cruzamos el río, ya estamos en otra situación. No podemos poner pretextos. El Señor ya nos trajo a otras circunstancias. Ya no te estés quejando de tu pasado familiar. Ya el Señor te sacó de ahí. No, ya no. Ya no estés poniendo pretextos ni diciendo que tu padre fue alcohólico, por lo tanto tú también lo eres, que tus padres fueron esto y por lo tanto tú estás arrastrando. No. A todo eso el río se lo llevó. Todo eso el río ya se lo llevó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya estás al otro lado, a menos que no hayas cruzado. A menos que no hayas cruzado. Dice Josué, ya estamos al otro lado del río. Si sus padres antes de cruzar el río sirvieron a esos ídolos en Egipto, ustedes sirvan a Jehová, dice el final del verso 14. Ustedes sirvan a Jehová. ¿Cuántos quieren servir a Jehová aquí? Y vaya que estamos entendiendo a través de toda la enseñanza, mis hermanos, que es servir a Jehová, ¿verdad? Es un cúmulo de cosas que tenemos que ir aprendiendo día a día. En medio de un ambiente de idolatría que muchos de los israelitas no querían dejar. ¿Usted cree que hoy hay idolatría que muchos no quieren dejar? Sí la hay. Muchos dicen amén, sí. En medio de esta idolatría, Josué protegió y defendió a su familia de esta idolatría. La idolatría representa todos los pecados y tentaciones y distracciones que amenazan a la familia cristiana. Usted puede traer a memoria, puede sentarse con su familia en la mesa de su casa, haga una junta de vez en cuando y dígales, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Vamos a dejar de hacer esto? ¿Vamos a comenzar a hacer esto? Tiene que haber juntas, ¿sí o no? Ah, sí. Muchos dicen, ¿sí? 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 Es tu pequeña iglesia en tu casa. Tienes que reunirte con ellos y hablar y decirles, esto ya no, por favor. Y hacer acuerdos que edifiquen tu familia. Josué se dirige con estas palabras a los responsables de las familias de Israel. Es posible que Josué haya visto, mis hermanos, cómo muchos de los niños, de los adolescentes y jóvenes de Israel eran arrastrados por la negligencia y la desobediencia y la idolatría de sus papás. Mire, cuando un hombre tiene visión familiar, se fija en todos los niños para bien. Se fija en todos los adolescentes. Pone sus ojos en los jóvenes y dice, yo sé que ese joven va a avanzar más en su servicio a Dios. Y tú puedes estar allá abajo y viendo a todos los jóvenes que tocan aquí. Somos jóvenes todos. Todos los jóvenes que tocan aquí arriba un instrumento, y tú puedes decir, ese joven me ministra cuando lo veo tocar la guitarra. Esa joven me ministra cuando la veo cantar. Es porque tú tienes tu entendimiento hacia el valor que tiene un adolescente o un joven de que su camino vaya agradando a Dios, de que limpie su camino, obedeciendo la palabra de Dios. A ti te importa. Por eso te importa hablar en tu casa con tus hijos o con tus sobrinos, orar por ellos, estar al tanto. Josué era un hombre que veía a los niños, era un tipo de Jesús. Y Jesús les dijo a sus discípulos, no les impidan a los niños venir a mí. De ellos es el reino de los cielos. Y hay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Más le valiera colgarse una piedra de molino en el cuello y aventarse al mar. Es por eso que hay de aquel que abusa de sus hijos, que los trata mal,
El que provoca ira a sus hijos, el Señor Jesús está diciendo: mejor amárrate una rueda de molino en el cuello y aviéntate al mar, a que hagas tropezar a uno de estos mis pequeños. Josué tenía visión familiar para decir: yo y mi casa. ¿Se imagina? Le dolía ver a adolescentes y a jóvenes y a niños perderse por la idolatría de sus papás. Verso 15 de Josué 24: y si mal os parece servir a Jehová, pues escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé usted, mi hermano, pero yo percibo un tono de enojo en las palabras de Josué. ¿No lo percibe usted? Fíjese cómo les está diciendo. Si usted va a leer, no traje otra versión paralela a esta, pero simplemente al escuchar en esta versión Reina Valera 60: si les parece mal servir a Jehová. ¿Ha escuchado a un líder decir eso? Ya así como, ya como enfadado, ¿no? Si les parece mal servir a Jehová, pues entonces háganlo. Yo no. Váyanse allá con sus ídolos. Yo no. Y de hecho déjeme decirle que hay una referencia en las crónicas y en los comentarios de que sí, Josué estaba enojado cuando estaba diciendo esto. Pudo haber gritado: pero yo y mi casa, con coraje y con determinación. Y seguramente era porque a estas alturas de su recorrido Israel ya debiera haber mostrado más decisión y madurez ante los mandamientos de Dios, debido a que Josué los está exhortando al final de su trayectoria. Es el último capítulo de su libro. Es su discurso de despedida, dice el capítulo 24, discurso de despedida de Josué. Fíjese nada más, todo el trabajo que hizo durante tantos años, y al final de su trayectoria Josué está enojado porque muchos se fueron tras de los ídolos. No dejes de exhortar a tu familia, varón, aunque pareciera que no te hacen caso. No dejes de estorbarles. Por lo que leemos de Josué en su libro y en diversos pasajes del Pentateuco, sabemos que fue un hombre que tomó en serio el consejo que le fue dado al inicio de su liderazgo. ¿Eres capaz de tomarlo, varón, este consejo? Mujer, que estás al frente de tu familia. ¿Cuál fue el consejo inicial que el Señor le dio a Josué? Josué 1:5, ¿quieres verlo conmigo? Le dijo el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos pueden alzar sus manos y decir: gracias, Señor? Gracias, Señor. Con estas palabras, mi hermano, el Señor impulsa a Josué a tomar su lugar como un padre de familia y líder de las familias de Israel. Y enseguida le dice 3 veces contundentemente, usted lo puede leer de los versos 6, 7 al 9. 3 veces contundentemente le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hey, esfuérzate y sé valiente. Pero es que, Señor, mi familia no. Esfuérzate y sé valiente, como lo cantamos ahora. Esfuérzate en la gracia de Dios. Dios te ha dado su gracia, ahora esfuérzate a orar por ellos, a luchar por ellos, a hablar con ellos, a interceder por ellos. ¿Cuántos van a hacerlo? Amén. Lo responsabiliza de repartir a Israel la heredad. Tú repártele la heredad a las familias ¿te imaginas? Tú repártele a tus hijos lo que el Señor tiene para ellos, varón, mamá. Tú repártele a tus hijos lo que el Señor tiene para ellos. ¿Imaginas qué gran responsabilidad? Dios te da a ti el pan para que tú lo partas y lo repartas a tus hijos. ¿No es una gran responsabilidad? Así es, mis hermanos. Y el Señor le asegura a Josué prosperidad y éxito espiritual si hace todo conforme a la ley de Moisés, si permanece apegado a esta ley y si medita en ella de día y de noche. Verso 9, ¿me ayudas de Josué 1? Mira que te mando que te esfuerces, no dejes de orar, no dejes de hablar, no dejes de estorbarles, y sé valiente, no temas ni desmayes, no te desanimes, no te desalientes, no dejes de hacerlo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Josué, mis hermanos, era un esposo, era un padre y un líder determinado a servir al Señor y a aborrecer a los ídolos. Que Dios nos dé sabiduría a todos los que estamos aquí para saber a cuáles ídolos hay que hacer polvo y echarlos fuera de nuestro hogar. Por lo que al ver a los padres de otras familias, Josué era tan buen padre y esposo
y líder, por lo que al ver a otras familias dudar y vacilar, no, Josué, es que ya estamos en la tierra prometida, pero hay muchos amorreos, jebuseos, fereceos, y hay que darles por su lado, porque si no nos van a matar. Hay que hacer lo mismo que ellos, porque si no nos van a echar de esta tierra. Y yo creo que Josué se rascaba la cabeza o se rasgaba la túnica, yo no sé qué hacía, y les decía, no puedo creer que estén hablando así. Le enfermaba, le agüitaba ver que otras familias vacilaban en cuanto a servir al Señor o no. Le causaba indignación y enojo. Y aún después de que todo el pueblo había visto todas las maravillas y grandezas que el Señor había hecho por ellos, para llevarlos al otro lado del Mar Rojo y aún más allá, al otro lado del río Jordán. Josué 24 dice, 15, una vez más, mi hermano: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mientras que Josué optó por la determinación, otros optaron por la conformación. ¿Tú qué haces, mi hermano? ¿Te determinas o te conformas? La determinación es una actitud que se adopta, no la traemos con nosotros. Es una actitud que se adopta y tiene como objetivo, mantener firme la decisión de cumplir un propósito específico. Eso es determinarse. Es la voluntad de alcanzar metas, haciéndolo con pasión y perseverancia. Es mantenerse fiel y poniendo todo el empeño posible para alcanzar una meta. Eso es determinarse. La determinación no es un don que recibimos o podemos pedir al Señor. Es una actitud que Él espera de nosotros. Pero cuando no la adoptamos, perdóneme, si tú te decides a ser determinado, sí, te voy a obedecer, Señor, y voy a llevar a mi familia en consagración y en santidad en medio de este mundo de podredumbre. Cuando adoptamos esa actitud, debemos cimentarla en su poder, mi hermano, y en su palabra, no en mí, como dice la canción. En mí no está la fuerza, no en nosotros, sino en tu Santo Espíritu. Amén, mis hermanos. Cuando conocemos la voluntad de Dios y tomamos la firme decisión de obedecerla, cueste lo que cueste, y basamos nuestra decisión en el poder que nos da su palabra, sus principios y sus promesas, a eso se le llama determinación. Y esa es la actitud, mis hermanos, de Josué, que Josué decidió tomar a partir de que el Señor le dijo que estaría con él, que no lo abandonaría, y que si se apegaba y meditaba en su ley de día y de noche, sería prosperado en todos sus caminos, y todo le saldría bien a él y a su familia y a las familias que determinaran seguir al Señor. Quiero invitarle a que vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, si es tan amable. Hechos 16, para ir hacia el final de este tema. Hechos 16. Mire, en este capítulo, usted lo puede leer completo en casa, en Hechos 16. Habla de Pablo y Silas. Hay una situación aquí muy especial que llamó mi atención para compartirlo con usted. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por compartir el evangelio, ¿verdad?, vivieron una experiencia muy especial en la que fue involucrado el carcelero de aquella prisión. ¿Cuántos recuerdan esta anécdota? Vamos a verla ahora, y los que no, vamos a aprenderla también. Un carcelero quien fue grandemente bendecido por lo que Pablo y Silas compartieron con él. Hechos 16, 25, si me acompaña. Hechos 16, 25. Usted sabe que antes de leer este versículo, usted sabe que Pablo y Silas fueron encarcelados por compartir el evangelio, por ser obedientes a Dios. Y ahí en la cárcel, siendo vigilados por este carcelero, mire usted lo que sucedió. Pero a medianoche orando, ¿qué hacían Pablo y Silas? ¿Me ayuda? Orando, claro. Si usted piensa que al orar no sucede nada, pues entonces lea este pasaje. Orando Pablo y Silas, ¿qué hacían también? ¿Me ayuda? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué es eso de que los presos los oían? No se avergonzaban del evangelio. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. El Señor empezó a danzar, y mire lo que pasó. Se gozó junto con ellos y provocó un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Usted cree que fue por algún que se acomodó las capas tectónicas ahí debajo de Pablo y Silas? No, el Señor puso el dedo en esa tierra.
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién dice que en la oración no derrama el Señor su poder? ¿Hay alguien que no lo crea aquí? Ahí está, mis hermanos, la oración y la alabanza. ¿Cuántos quieren seguir orando y alabando al Señor? Ahí están los resultados por la gracia de Dios. Mire, este es el poder libertador del Evangelio de Jesús manifestado a través de la alabanza. El Señor quiere que los presos sean libres, y cuando sus hijos le alaban bajo cualquier circunstancia, Él libera a los cautivos de cualquier prisión. ¿Y a quién y hasta dónde afectó? ¿Hasta dónde trascendió el poder del Espíritu Santo que descendió a aquella prisión por la alabanza de Pablo y Silas? Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Hasta dónde trascendieron estos cantos y esta oración? Vea conmigo el verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer? ¿Me ayuda? Se iba a suicidar. Ojo con esto. Pensando que los presos se habían huido. ¿Por qué el carcelero pensó en suicidarse? Porque se sintió responsable de que los presos hubieran escapado, ¿cierto o no? El carcelero sabía que si los presos escapaban, él sería culpable por eso. Sabía que su jefe inmediato lo castigaría fuerte y severamente. ¿Estamos bien? Mire, mi hermano, el peso de la responsabilidad sobre aquel carcelero por su trabajo, ¿qué era lo que hacía peso al carcelero en sus hombros? Su trabajo. Era grande. Y el querer quitarse él mismo la vida significa que prefería eso que sufrir el castigo que le esperaba por su supuesto descuido. Todo esto es en cuestión de su trabajo. Se iba a suicidar. Dicen por ahí que si trabajas para vivir, no te mates trabajando, ¿verdad? Según la historia, el carcelero tenía familia. Y por la forma en que la historia culmina, él amaba a su familia. Pero cuando se vio abrumado por una situación difícil en su trabajo, decidió quitarse la vida. Y lo hubiera hecho si Pablo y Silas no lo detienen a tiempo. Yo me pregunto, atención mis hermanos, yo me pregunto, ¿le importó su familia en el momento en el que decidió suicidarse? ¿Cuál era la causa de su suicidio? Su trabajo. Le dio su trabajo a un lugar que le causó más temor y más reverencia que su familia. ¿Nota usted eso? ¿Le importó su familia en el momento en el que decidió suicidarse? No, y realmente estaba decidido a quitarse la vida. Muchos hombres trabajan arduamente para ofrecer a sus familias los recursos que la vida terrenal actual exige, lo cual es muy respetable. Yo te respeto si tú trabajas mucho, varón. El que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Pero desgraciadamente para muchos de ellos su trabajo lo es todo. Y si lo pierden o pierden el negocio, creen que lo pierden todo. Y nada más de pensar que si los despiden del trabajo y no encuentran uno igual, o si el negocio quebra, o viene una recesión económica a nuestro país, dicen que si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. No saben si viene una recesión económica, ¿qué va a pasar? Muchos se suicidaron en la pandemia por su trabajo. Desgraciadamente para muchos de ellos su trabajo lo es todo, y si lo pierden o pierden el negocio, creen que lo pierden todo por el grado de importancia equivocado que le han dado, y se olvidan del valor incalculable que tiene la familia, y que ninguna circunstancia, por más difícil que sea, podrá quitarle el valor que tiene a la familia. Aquel carcelero se vio abrumado por una situación que lo llevaría a sufrir, y la situación lo cegó, haciéndolo olvidar que su familia lo esperaba en casa después del trabajo. Él se iba a suicidar y su esposa ya lo esperaba con la cena lista. Y sus hijos, allí viene mi papá. Pero él se iba a suicidar.
Aquel carcelero se vio abrumado por una situación de trabajo que lo haría sufrir, y la situación lo cegó, haciéndolo olvidar que su familia lo esperaba. Una familia, mis hermanos, que lo apoyaría incondicionalmente sin importar cuáles fueran las circunstancias. ¿Cuántas esposas le han dicho al varón: me importas tú, no tu trabajo? Y si no se lo ha dicho, dígaselo, hermana. El varón necesita oír eso. ¿Sabe que el varón se alimenta de respeto y la mujer se alimenta de amor? ¿Sí sabían eso, varones? El alimento de la mujer es amor, el alimento del varón es, mis hermanas, ¿qué es? Respeto. La mujer respete a su marido, Efesios 5. El hombre ame a su esposa. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si el carcelero se suicida? Por favor, haga un cuadro. Hubiera afectado terriblemente a su familia en todas las formas: emocional, económica y espiritualmente. Lea conmigo el verso 28, si es tan amable. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, le dijo al carcelero: no te mates, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te preocupes, aquí estamos, no nos vamos a ir. ¿Se imagina la paz que recibió el carcelero? Se debe haber desvanecido, ¿no? Y en ese momento pasó por su mente: mi esposa, mis hijos. Muchos no se dan cuenta del verdadero valor de la familia y del lugar en el que deben poner los asuntos materiales. Y es hasta que la palabra de Dios llega, Pablo y Silas. La palabra es la que llega y te dice: hey, no te mates trabajando. Ama a tu familia, ellos te esperan. ¿No traes un peso porque te corrieron del trabajo? ¿Te despidieron, mejor dicho? Así llega con tu familia. Muchos no se dan cuenta del verdadero valor de la familia y del lugar del que deben poner los asuntos materiales. Y es hasta que la palabra de Dios llega y hasta que abres tu corazón que el Señor te hace darte cuenta del valor de cada cosa, del gran valor de la familia y cuánto le importa al Señor que tu familia se salve. No que te suicides y se pierdan todos también igual que tú. Yo no me voy a suicidar, Julio, me estás diciendo a lo mejor. No, pero hay cosas que te están llevando a la muerte de tu espíritu y de tu emoción. Hechos 16:29, ¿me acompaña? Él entonces pidiendo luz. ¿Cuántos quieren luz aquí? Sea sincero y diga: Señor, yo necesito luz. Quiero una antorcha, pues. Denme una antorcha, porque con el temblor todo se derribó y se apagó. Pidiendo luz, necesito luz. ¿Cuántos quieren la luz de Jesús aquí? Para ver más allá de lo material, mis hermanos, de lo humano, y ver en lo espiritual. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nos está esperando con un casonón a cada uno. Ponte a trabajar en el ministerio para que el Señor te dé una casa de 5 recámaras. El carcelero pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Se imagina el sentimiento del carcelero después de haber querido suicidarse? Ahora ya estaba viviendo para contarlo. Es una sensación. ¿Cuántos de ustedes la han sentido? Dice Pablo: yo estuve muerto y ahora vivo. ¿Cuántos estaban muertos y ahora viven? ¿No es una sensación inigualable, mis hermanos? Tú y yo estábamos a punto del suicidio, en cierta forma, porque por nuestra ignorancia íbamos hacia la muerte, pero derechitos. Entonces, ¿imaginan la sensación de este carcelero? Estoy con vida y voy a ir a quienes me pueden ayudar. Y fue corriendo y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire, hay algunos que necesitamos que el Señor provoque un temblor. Espero que no sea tu caso, porque al decir temblor no sé qué puede ser para ti. Que el Señor decida, no lo sé. Nada más le cuento algo rápido. A una joven recién casada que venía a pedirme consejería: pastor, ¿qué hago? Mi esposo ya anda en malos pasos y ya no quiere venir a la iglesia y nos acabamos de casar. Le dije: ora por él. Y él no dejó de orar por él. Él tuvo un accidente que así, mire, volvió con el Señor. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Como un esposo de una hermana también que abandonó al Señor y en un accidente él pintaba casas y canceles y todo lo que era pintor, era su profesión. Se cayó y se atravesó con un cancel aquí. Ellos eran de un país de Sudamérica. Nomás lo escuché decir a él: el Señor es duro, hermano, el Señor es duro.
Claro, ¿verdad que sí? Y volvió con el Señor. ¿Cuál es el temblor que el Señor va a hacer llegar a tu vida? Bueno, ojalá y no tiemble en tu vida, para que por fin te postres a los pies del Señor y le digas: Señor, dame luz. Necesitamos que el Señor provoque un temblor alrededor para que de una vez por todas ordenemos nuestras prioridades. Si en medio de una circunstancia difícil logras entender que el Señor te está hablando y te rindes ante Él en oración, eso es muestra clara de que ya estás ordenando tus prioridades. Es que ahora sí tengo tiempo de orar, pastor, porque me despidieron del trabajo. Ah, excelente, perfecto. Perdone que me dé risa, pero está excelente. Este carcelero, al oír la voz de los siervos de Dios, número uno, tuvo descanso. Aprendió el valor que tiene el trabajo y no lo perdió. No perdió su trabajo, ¿no les da gusto? Aprendió el valor que tiene la vida, no se suicidó y corrió a pedir ayuda. Pidió luz con las personas correctas, las que nos ayudan a valorar la vida ante Dios y a descubrir el orden y el valor que el Señor le da a cada cosa en la vida. No le das el orden correcto a las cosas. Dice Hechos 16:30, y sacándolos les dijo: señores, a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para que mi negocio crezca? ¿Eso les preguntó? ¿Qué debo hacer para lograr un ascenso y llevar más dinero a mi casa? No, les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Para que la bendición del Señor sea derramada, mis hermanos, hay que hacer las preguntas correctas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Antes que todo, Hechos 16:31, ¿me ayuda? Ya voy hacia el final, ahora sí. Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Me ayuda en voz alta, por favor? Dígalo fuerte, si es tan amable. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hay que hacer para ser salvos, mis hermanos? Creer. Creer no incluye afanarse y estresarse, ni hacer un currículo. Incluye dejar la vida a los pies de Jesús, y Él tiene cuidado de los que creen en Él. Amén. Debemos de creer en Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Primeramente para ser salvos, creer en Él, y Él nos libra de la condenación. Creemos en Él por su providencia, y Él nos libra del afán y la ansiedad. Creemos en Él por sus propósitos, y nos libra del temor y de la inseguridad. La bendición que el carcelero recibió, mis hermanos, fue para la eternidad, y algo grandioso. No le dieron un cheque, le dieron el evangelio, mi hermano. Y algo grandioso que no es que no solo él recibió la bendición, sino toda su casa. Creer en Jesús, mis hermanos, en lo que hizo y en lo que hará, le cambió la vida al carcelero y su familia por tan solo haber creído. La incredulidad ha llevado a muchos a perder a su familia y a morir. Qué importante y trascendente en el corazón. Ese es el corazón determinado, mis hermanos, de un hombre o de una mujer que le dan el valor correcto a la familia. Cuando Pablo y Silas le dijeron que sería salvo él y su casa, la palabra casa se refiere solo a su familia. Le pregunto, no, mis hermanos, se refiere a tus generaciones. ¿Ha oído usted hablar de la casa de Jacob? ¿Ha oído usted hablar de la casa de David? ¿A poco es la familia de David nada más? ¿A poco es la familia de Jacob nada más? ¿Sus hijos? No, es toda la descendencia. Serás salvo tú y toda tu descendencia. Tenga una visión más extensa, mi hermano, de lo que Dios quiere hacer en su familia. Tenga una visión más extensa. Si usted es salvo, comparte el pastel. Ahí está con toda la boca llena de betún. Comparte el pastel. Se refiere a generaciones. Una palabra sencilla en la Biblia como la palabra casa puede ser una puerta abierta a una gran revelación, conocimiento y esperanza para aquellos que la leen con fe y con amor. Verso 32, acompáñeme, de Hechos 16. Y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Quién es él? Al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Mire, mi hermano, la familia del carcelero, a quien él estaba a punto de hacerle un gran daño por su afán, por su confusión, por su estrés y por su desorden de prioridades, fue bendecida también para la eternidad. ¿Qué diferencia? ¿Se iba a suicidar? No, recibió el evangelio y lo llevó a su casa. Mis hermanos, ese es el valor de la familia. Pablo y Silas tomaban en serio la unidad familiar. El ofrecimiento de salvación fue para el carcelero y su familia, incluyendo los sirvientes. Obviamente la fe del carcelero no lo salvó a todos.
Cada uno necesitó aceptar a Jesús en fe y creer en Él de la misma manera que el carcelero lo hizo. Sin embargo, mi hermano, toda su familia creyó porque el carcelero era líder. Y eso influye. ¿Cuántos quieren ser influencers en su casa? No en YouTube. No. Luego, en YouTube. ¿Cuántos quieren ser influencers pero en su casa? Nadie dice amén. ¿Por qué son así? Que influyas en todo lo que dices, hablas y te comportas a los que te observan. Vieron al carcelero traer a Pablo y a Silas contento porque estaba a punto de morir. Lo vieron vivo, lo vieron alegre, lleno del amor de Dios. Todos aceptaron a Jesús. También el testimonio evangeliza, mis hermanos. También el testimonio evangeliza. Ore que Dios lo use para presentar a Jesús a su familia. ¿Cuántos quieren a su familia salva? Este es el valor de la familia entre muchas otras cosas, mis amados hermanos. Dice el verso 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién? El carcelero. El carcelero, escúcheme, le lavó las heridas a Pablo y a Silas porque los habían azotado. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hasta bautizos hubo, mi hermano, hasta comida hubo. ¿Ya lo vio? Hasta tortas ahogadas hubo aquí. Cuando un hombre o una mujer son hombres de familia y mujer de familia, se preocupan por toda la gente. Vieron a Pablo y a Silas traerles el evangelio y los vieron con una necesidad, todos azotados y sangrando. Los ayudó. Qué sé yo, tal vez tenía dinero el carcelero, tal vez era un encargado importante, ¿no? Se preocupó por las heridas de ellos, les importaba que sanaran. Y cuántos más aquellos de quienes él recibió ayuda. Imagínense, recibió la vida por medio de Pablo y de Silas. Él los ayudó también. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Usted cree, mis hermanos? Les pregunto, por favor, piénselo. ¿Usted cree que al carcelero le preocupó los gastos de esta comida? Dios suple. Dios suplirá para tu familia. Dios suple para tu casa. Dios suple para los que invites a comer. Yo tengo un amigo que llegué a su casa y me invitó a quedarme en su casa unos días en Estados Unidos. Y yo le quise cooperar para comprar comida. Y él volteó y me dijo, casi enojado: Julio, nadie paga por comer en mi casa. Jamás lo olvido. Cuando hay un hombre de familia, le preocupa que todos estén bien. ¿Cuántos quieren hombres y mujeres de familia que hay aquí en esta noche? Quiero invitarle a que cierre sus ojos, mi hermano, y vamos a orar. El Señor nos ha dado esta palabra. Yo creo que todos la hemos recibido, ¿verdad que sí? Quiero invitarle a que nos pongamos de pie en reverencia al Señor, en respeto a Él, y vamos a orar y vamos a adorarle. Cierra tus ojos, mi hermano. El valor de la familia. Piensa en eso, por favor, unos minutos. ¿Tienes esposa, varón? ¿Estás casado? ¿Estás casada, hermana? ¿Tienes a tu esposo? ¿No es cristiano? ¿No es cristiana? Vienes con tu esposo a la iglesia, con toda tu familia, qué bendición. ¿Quieres que tus cuñados sean cristianos? ¿Quieres que más familiares vengan porque tú serás salvo junto con toda tu casa? ¿Lo deseas así? Cierra tus ojos y dile: Señor, dame una visión como tú la tienes en tu corazón respecto a la familia. Dame una visión, Señor, certera y clara de cómo tú, Señor, miras a la familia. Quiero invitarte que en silencio te reúnas. Si hay algún familiar contigo aquí, hay algún familiar directo, tu esposa, tus hijos, tu tío, tu sobrino que esté contigo, puedes levantar tu rostro y buscarlo, buscar algún familiar y unirte con él. Si ves a alguien solo, recuerda que el Señor hace habitar en familia a los desamparados. No porque estés desamparado, pero podemos orar también como una familia del Señor en esta noche. Amén. Entonces, ¿me acompañas reuniéndote con los familiares que estén ahí contigo? Y vamos a hacer algo juntos. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí está mi familia. Hemos recibido palabras, Señor, en estas últimas semanas de la importancia que tiene la familia, Señor. Yo te doy gracias que esta noche nos has hablado, Señor. Yo quiero, Padre, como varón en mi casa, un liderazgo como el de Josué. Quiero, Señor, que mi familia esté conmigo en cualquier cosa que tú demandes de mí. Quiero
servirte, quiero trabajar para ti, quiero estar contigo, Señor, quiero vivir para ti, y mi familia conmigo. Levanta tu voz, varón, también tú, mi hermana, y dile: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y piensa en tus hijos, piensa en tu cónyuge, piensa en todos aquellos que no conozcan al Señor también. Y vamos a seguir intercediendo por ellos. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor con respecto a la familia, entender el valor que tiene la familia y orar más en nuestra casa. No resignarnos, no conformarnos como aquellos padres en Israel que no quisieron seguir a Josué. No, sino como Josué, determinarnos tú y yo, decirle: Señor, yo y mi casa. Y como el carcelero, Señor, no voy a permitir que nada destruya mi vida y que yo pierda el valor de mi familia, de mi esposa. Si estás perdiendo a tu esposa por alguna razón, si hay algún conflicto en la familia, inclina tu rostro y dile: Señor, dame sabiduría. Como aquel carcelero, dile al Señor: dame luz, dame una antorcha, Señor, en medio de este temblor que ha sacudido a mi familia, mi vida, mi corazón, mi alma. Y ayúdame, Señor, a llevar luz a mi casa. Seré salvo si creo en ti, creo en ti, yo y mi casa, Señor. Padre, tu bendición se extiende a las familias de la iglesia. Tú quieres ver familias enteras en tu casa, Señor, y quieres que la iglesia sea una familia de fe. Muchas gracias, Señor, por lo que has hablado esta noche. Esta noche, Señor, llena nuestra familia con tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia, para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Ahora dile a él: edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar. Otra vez con nosotros: he venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia, para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Levanta tu voz y dile ahora: edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos.
haciendo, Señor. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.